Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Gobierno del Estado. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso, rimpianto irriso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento di pensier di pensier. ¡Ey, señor, señor! Híjole, es una disculpa, pero necesito que este espacio se desocupe porque voy a entrar al aire. Vuelva más al ratito. Gracias. Bienvenidos a la tercera sesión del Seminario de Formación Continua en Artes. Es un gusto para mí saludarlos y recibirlos en esta sesión dedicada a la música. Hoy hablaremos sobre un tema maravilloso, el arte del canto, y qué importancia tiene en la educación. Así como dijo en alguna ocasión Giuseppe Verdi, pero hay que tener alma, comprender la palabra y expresarla. Sin duda, el arte del canto es la unión de los sonidos más bellos de la voz, la palabra articulada y el sentimiento, que se transmite para todas las personas, se comparte y somos generosos. La misma escuela nació cantando, ¿sí? Justamente recordamos aquellas épocas, ¿no? De hermosas rondas, hermosas canciones, que sin duda alguna pues van marcando un conjunto de experiencias que engrandecen nuestro existir. Aún recordamos aquellas canciones como naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. O a lo mejor también aquella ronda. Tengo una muñeca vestida de azul, con su vestidito y su canesú. La llevé a paseo y se me enfermó, la llevó a la cama con mucho dolor. Es entonces que pues, recordamos todas estas vivencias y sin duda también aquellos momentos en nuestra infancia, que alguna de las canciones quedó marcada en nuestro interior. Todavía recuerdo cuando estaba en preescolar, en el kinder José María Morelos y Pavón, mi maestra de música que tanto recuerdo y quiero, ella tocaba el piano, recuerdo que era un piano vertical en un
una gran sala, en un gran lugar, y me fascinaba asistir a su clase de música. Nos ponía a cantar, a bailar, y siempre iba corriendo a picar las teclas del piano. Me decía, no las toques tan fuerte, más suavecito. Y comenzó a enseñarme las notas, los sonidos, y había algo dentro de mí que me llamaba tanto, tanto la atención. En el año 2008 se publicó un libro llamado Aquella canción, un libro hermosísimo, una recopilación de música mexicana del siglo XX, música tradicional, música folclórica, que pues se pretendió llevar a las escuelas, formar docentes, formar alumnos, y entonces conocer un repertorio de música mexicana. Vamos a conocer este libro que ya más adelante, en 2011, pues tuvo una revisión, se agregaron nuevas canciones, se publicó también para una segunda voz o varias voces. Entonces en este libro podemos encontrar todo un gran contenido de formación coral, y pues precisamente impulsa a que se lleve la música a las escuelas. Donde hay música, donde hay canto, hay vida, hay paz. Por eso es que todos los programas educativos pues van girando en torno a la sana convivencia, aprender a convivir. Y qué mejor hacerlo con el arte y con la música. Vamos a conocer el libro Aquella canción, elaborado por la Secretaría de Educación Pública, con arte y grandes artistas, compositores de nuestro país. Trae una recopilación de música mexicana muy, muy valiosa, aproximadamente del siglo XX, de grandes autores como José Manuel María Ponce, Consuelito Velázquez, entre otros. Y nos propone canciones con temáticas lindas al amor, a la vida, a la naturaleza. También nos orienta para la conformación de coros en las escuelas, técnicas de vocalización, de relajación, técnicas también para el acomodo del coro en diferentes formas. Entonces vale la pena revisarlo. Es un libro que se elaboró en el año 2008, que después en 2011 tuvo una revisión, una aumentación. Y por lo tanto nos propone una conformación de coros, media luna, rectangular, en paralelo, pues según el repertorio que se vaya a cantar y la intención de la canción. ¿Por qué considerar la música mexicana en el repertorio de la enseñanza musical? Pues precisamente corresponde a nuestra primera lengua, corresponde también a nuestra cultura, que los alumnos y las alumnas de hoy puedan reconocer y valorar este tesoro, esta herencia musical que pues le corresponde a sus padres, a sus abuelos, y que hoy en día pues no encontramos ya esto, ¿no?, en los medios. Música que maneja una letra, un texto inapropiado, y que precisamente se ha perdido este valor cultural. En cada una de las canciones aparecen grados de dificultad, una explicación de cada una de las canciones, un poco de biografía del autor, y entonces también unas pequeñas notas para el profesor. Entonces,
vale la pena considerarlo en la práctica docente y sobre todo en el rescate de nuestra música mexicana tradicional, en nuestro folclore. Este es el libro Aquella canción. En YouTube se pueden encontrar pistas, se pueden encontrar mucho material referente a esto, también vocalizaciones que pueden servir. Ya aquí mismo voy a dejar algunas ligas para que tengas fácil acceso a este material. Hablemos entonces de la clasificación de las voces, características de la voz infantil y adolescente. Existen varios tipos Es importante que también dentro de la conformación de coros en las escuelas, es muy importante que sepamos clasificarlas. Para eso vamos a hablar del tema sobre la clasificación de las voces, especialmente de los adolescentes y de los niños y niñas. Dentro de la conformación de los coros en las escuelas, se deben de clasificar las voces. Es por ello que hablaremos precisamente de cómo clasificar las voces. Dentro de la conformación de los coros en las escuelas, se deben de clasificar las voces. Cada uno de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes y adultos, tienen un tipo de voz. Y vamos a conocerlas. Especialmente la voz del adolescente y la voz infantil. La primera clasificación se llama sexual. Esta, pues hace mención a la voz de la mujer, con laringe y cuerdas vocales más reducidas que el hombre, por lo que el sonido es aproximadamente una octava superior que en voces masculinas, es decir, una voz aguda. La voz del hombre, una laringe mayor, por lo que el sonido es más grave. Voz infantil, laringe más corta que en hombres y mujeres, por lo que el sonido es muy agudo. Y la voz asexual, una voz muy especial. Uno de los grandes castratis de la historia, pues fue precisamente el cantante Farinelli. Otra clasificación es según su tesitura. La tesitura es justamente la textura de la voz, es decir, el registro que puede abarcar una voz, tanto masculina como femenina. Y aquí la dividimos de la siguiente forma. Para las femeninas encontramos la contralto como la voz más grave, aproximadamente en este registro. Vamos a escuchar. Encontramos la mezzosoprano también con este registro y la soprano como la voz superior, la voz más aguda de la mujer. Y la mezzosoprano, pues es una voz intermedia. Las voces masculinas, en la voz más grave, el bajo, en la voz media, el barítono, y en la voz aguda, el tenor. Otra clasificación es según su timbre. Y aquí pongamos mucha atención, porque se refiere específicamente al repertorio, a los personajes operísticos
que pueden cantar, que pueden desarrollar. Ya dividiendo en la clasificación sexual, ya dividiendo según su tesitura, encontramos ahora esta clasificación. En las sopranos encontramos normalmente la soprano coloratura, una soprano ligera cuando presenta agilidad en los pasajes rápidos y brillantes. La soprano lírica, una voz un poco menos fácil en el agudo, pero más potente y expresiva. Y la soprano dramática, mayor volumen, potencia, amplitud, timbre y un timbre muy generoso. La mezzosoprano encontramos también, por ejemplo, pues un personaje muy popular en la ópera, pues es precisamente Carmen. La voz de la contralto, una voz de mujer de timbre noble y generoso, que prolonga el registro medio de la mezzo hacia el grave, es decir, la voz más grave. Y el contratenor, aquí lo encontramos en la clasificación del sexo masculino. El contratenor es la más aguda y no hay que confundirla con la voz del castrado. La voz del tenor ligero, utilizado en la ópera bufa principalmente, una voz brillante y fácil en el agudo. El tenor lírico, una voz más amplia y timbrada que la anterior, con más cuerpo. El barítono de carácter, un barítono dramático, un barítono que también puede ser un bajo barítono o de gran ópera. Y el bajo, un bufo ligero, cantante lírico, melódico, un bajo profundo o noble también conocido. Y las voces blancas. Las voces blancas son de los niños, cuya característica principal, además de poseer una tesitura muy aguda, es que no tiene vibrato. Es una de sus características. Escuchemos. Y también se puede dividir en soprano, mezzosoprano y contralto. Normalmente se utiliza en el repertorio infantil como voz 1, voz 2. Y otra clasificación muy específica es según el estilo, es decir, el autor, el repertorio que se puede cantar. Por ejemplo, se conoce como el tenor mozartiano, como el tenor wagneriano, por ejemplo. Entonces, son voces que son aptas para cantar en ese repertorio, que el mismo compositor pensó en esa clasificación, en ese tipo de voz. Y la característica, la tesitura, el desarrollo de la voz infantil, encontramos también pues un registro que vale la pena considerarlo. La voz del niño es justamente interesante de descubrir, ¿no? Aquellos niños que tienen la voz aguda, una voz media, una voz grave, ellos sorprendentemente pues nacen cantando. Cuando hablan, cuando gritan, ya están sobre los agudos, ya están en un registro súper alto, y que precisamente cuando llega la pubertad viene este trance de la voz infantil a la voz adulta. En el caso de los hombres, pues es sumamente notorio. Y bueno, estas son las clasificaciones que podemos considerar para la conformación de los coros, y así poder trabajar diferentes voces, una polifonía en el repertorio. Vale la pena considerarlo. Algunos otros ejercicios que te recomiendo que consideres, ya que elegiste a las voces, ya que formaste al coro, es que trabajes la conciencia de una correcta postura. Es decir, que el alumno
la alumna se pare de tal forma que puedan sentir su espalda recta, su cuello recto y sobre todo que puedan experimentar una relajación. ¿Sí? No se trata de endurecer su cuerpo, sino al contrario, encontrar esa correcta postura a partir de la relajación. Y una de las señales es que la respiración empezará a mejorar, empezará a sentirse completamente placentera. Y entonces ahí vamos involucrando la práctica, una muy buena técnica de respiración, que consiste en respirar de lo más natural posible. Así, cuando hablamos, respiramos y entonces concentramos un ejercicio respiratorio, un ejercicio consciente. Justamente es el momento donde empezamos a tener un equilibrio en nuestro aparato respiratorio y es el momento para entonces cantar. Bien hemos aprendido que la palabra y la música se unen para formar una expresión. Entonces, estas dos partes, estos dos elementos son sumamente importantes en el canto y sobre todo pues en nuestra música mexicana. Todo lo que se hable es justamente ahí el punto donde debemos de cantar. Es decir, la voz hablada es la voz cantada. Sugiero algunos ejercicios considerando la edad de los alumnos, considerando el nivel de los alumnos, sus cualidades también, la clasificación de las voces, comenzar a vocalizarlos con tonos mayores y comenzar por segundas, por tercera, por quintas, ascendente, descendente y jugar con pues una gama de tonos de forma cromáticos por medios tonos. Les voy a dejar aquí mismo algunas ligas para que ustedes visiten y puedan escuchar algunas vocalizaciones que también pueden ocupar con sus alumnos. Pueden hacer comenzar con la A, jugar también con las vocales, con la I, con la O, con la U, y entonces procurar que cada una de las vocales esté siempre bien articulada, bien clara. A, E, I, O, U. Y no A, U. Procurar que siempre la palabra esté por delante del mismo sonido. La palabra tiene una intención, la palabra tiene una emoción. Y esta misma se debe de entender, se debe de escuchar. Bueno, entonces quiero también comentarles sobre un magnífico proyecto que vamos a emprender. Este proyecto involucra a todos los docentes de este seminario. Cada una de las sesiones que van a estar llevando a cabo se va a platicar, se va a instruir, de hecho se van a realizar también tutoriales extra clase para formar entonces una muestra multitudinaria y en conjunto referente a la tradición del Día de Muertos. Esto se va a llevar a cabo en el mes de noviembre
y cada uno de nosotros vamos a participar. Este proyecto, esta muestra, pues también pretende hacer un video multidisciplinario, ¿sí? Donde pues se muestre cada una de las actividades que se desarrollaron en este seminario. Y si Dios nos lo permite, más adelante, ahora que ya entremos de una forma escalonada a clases, pues se va a llevar a cabo el primer encuentro de docentes de artes, folclore y tradición. Qué maravilloso sería entonces podernos conocer frente a frente, poder compartir pues esto maravilloso que es nuestra cultura, nuestro arte. Vamos a ser todos entonces partícipes de esta muestra cultural multitudinaria. Quiero mostrarles el canto que utilizaremos en la muestra multidisciplinaria en el mes de noviembre, referente a la tradición del Día de Muertos. Es un canto del México antiguo, del México prehispánico, del gran poeta texocano Tochihuitzin. El señor Teotlatzinco, poeta en lengua náhuatl e hijo de Itzcoatl, el tlatoani mexica de Tenochtitlan, del siglo XV, siglo XVI. Es un canto a la sabiduría, a la espiritualidad. Es un canto a la vida. ¿Acaso son verdad los hombres? Este corresponde a una suite de cantos antiguos del compositor Guillermo Diego. Seguramente en aquellos tiempos estos poemas de estos grandes personajes del México antiguo probablemente tenían música. No sabemos hoy por hoy qué música era, pero vamos a aprendernos este canto. ¿Acaso son verdad los hombres? ¿Acaso los hombres viven para siempre? Y vamos a irlo estudiando en cada una de las sesiones. Vamos a hacerlo por partes. Hoy lo vamos a escuchar completo y vamos a estudiar la primera parte. Entonces vayamos siguiendo la melodía y la letra de este canto. ¿Acaso son verdad los hombres? De pronto salimos del ensueño, solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra, sobre la tierra. ¿Acaso son verdad los hombres? Como hierba en primavera es nuestro ser, nuestro corazón hacer, germinan flores de nuestra carne. Algunas abren sus coronas,
Estudiamos entonces la primera parte, ¿acaso son verdad los hombres? De pronto salimos del ensueño, solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra, sobre la tierra. Vamos a estudiar esta parte. El canto está en re mayor y vamos a ir conociendo. Hay unas partes modulantes, es una melodía muy pegajosa, maneja síncopas, maneja algunos calderones también. Y entonces aquí tenemos que ir resaltando cada una de las palabras, como bien lo hemos aprendido en este tema, el arte del canto, que va unido con la palabra y se proyecta, se comparte a través de una emoción. ¿Acaso son verdad los hombres? Comienza con una introducción corta de 2 compases y medio. Y comenzamos anacruza. ¿Acaso son verdad los hombres? Y aquí encontramos el primer calderón. Estamos a 4/4. ¿Acaso son verdad los hombres? Seguimos anacruza. De pronto salimos del ensueño. Es muy importante que cada una de las palabras se entiendan. Así como yo lo hablo, así lo canto. De pronto salimos del ensueño. Yo no hablo de pronto salimos, de pronto salimos, de pronto. De pronto salimos del ensueño. Nos encontramos con otro calderón, es decir, que dejamos ahí un tiempo de reposo. Solo vinimos a soñar. Aquí hay un ralentando, es decir, la música hace una pausa y de repente, súbitamente, remarcamos: no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y cada una de las veces que cantamos no es cierto, se debe de interpretar con diferente intención. No es cierto, 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 no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Y entonces molto ritenuto, sobre la tierra. Y encontramos otro calderón. Los calderones van a ir marcando algunas pausas de frase, algunos finales de frase, nos van a ayudar entonces a iniciar una nueva intención, una nueva frase musical y también textual. Entonces, vamos a ir aprendiendo esto, repásenlo, váyanlo grabando, y cada una de las sesiones corresponde a la disciplina de música, lo vamos a estar trabajando pedazo por pedazo. Y asimismo, pues también con la disciplina de danza, por ejemplo. Entonces, es muy importante entender lo que estamos diciendo, entender la razón de ser, para entonces poder llegar a una interpretación. ¿Y qué es la interpretación? Pues la interpretación es compartir un mensaje, compartir una idea de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos. ¿Acaso son verdad los hombres? Como hierba en primavera es nuestro ser, nuestro corazón hace nacer. Germinan flores de nuestra carne, algunas abren sus corolas.
luego se seca, luego se seca. Quiere decir que en un momento todo florece y en un momento todo se seca. La vida termina en esta tierra y sigue en otro lugar. Entonces este es un canto sabio, un canto prehispánico que vamos a resaltar. Pertenece a la suite de cantos antiguos del maestro Guillermo Diego. Agradecemos su presencia a esta tercera sesión del Seminario de Formación Continua en Artes. Te esperamos dentro de 8 días para la próxima sesión. Gracias. Vado a provare il Rigoletto. Shoo! È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felici appieno, chi su quel seno non liba amore, la donna è mobile, guadio al vento, moda da cento e di pensier, Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Gobierno del Estado.